grupos. Entonces, para ello, ¿cierto? Nosotros habíamos definido una operación binaria, la vamos a llamar así, una operación binaria, que iba a estar definida en un grupo, pero en realidad va a tomar dos elementos del grupo, la operación, y lo lleva a un elemento del grupo. Se toma un coma B, ¿cierto? Y lo lleva a U asterisco B. Esa es la operación binaria que vamos a definir. La operación binaria es se puede escribir así, y así se escribe binaria, para ver que en realidad es una función. Una función. ¿Ya? Y entonces vamos a considerar el conjunto G con su operación binaria y vamos a decir que es grupo siempre y cuando cumpla tres condiciones. Que sea asociativo, ¿cierto? Que tenga elemento neutro y elemento inverso. Quiere decir asociativo, quiere decir de que para tres valores, eh, cualquiera del conjunto, operarlo los tres va a ser igual si considero estos dos primeros o considero estos dos primeros. El elemento neutro es un elemento en particular para todos los elementos del grupo, y lo que hace es que U asterisco eje es igual a U y eje asterisco U es igual a U. Si yo opero a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Me da el mismo U. Y el elemento inverso no es único, sino que para todo U que pertenece a G, ¿cierto? Existe un U a la menos 1, tal que U asterisco U a la menos 1 es igual a EG. Que va a ser igual a U a la menos 1 asterisco. También vale para los dos lados. Eso es que sea grupo. Además, que asterisco es grupo abeliano. Si cumple que U asterisco B es igual a B asterisco U. Para todo U y B que pertenece a G. Pertenecen a G. Ya, entonces vamos a decir que esto es grupo, ¿cierto? Y va a ser grupo abeliano si tiene esa condición. Entonces, entonces, entonces tengo eso. Y nosotros también habíamos visto que, bueno, vimos ejemplos de grupos, ¿cierto? Vimos que R con la suma era un grupo, ¿cierto? R con menos el 0, con el producto también es grupo abeliano, ¿cierto? Y así vimos varios, que también es grupo abeliano, y así vimos varios ejemplos, ¿cierto? Y lo que estábamos viendo al final era, definimos lo que eran matrices, una matriz, y analizamos todo lo que podíamos analizar sobre qué matrices podemos considerar, y dijimos de que las matrices de n cruz m con la suma es un grupo, era abeliano, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Sí, era abeliano. Con la suma sí va a ser abeliano. ¿Ya? Y bueno, como era un elemento acá, son de la forma A11, A12, ¿cierto? Hasta A1M, es AN1,
a n2 y hasta a nm. Se va a tener n filas y m columnas. Es una matriz de n por n. Y entonces vimos todo eso. Y eso es, en resumido, lo que hemos visto de grupos, ¿cierto? Analizamos lo que eran antes estos. Además, dijimos los Rn también con la suma, también van a ser grupos. Es grupo. ¿Y qué cosas son los Rn? U pertenece a Rn, entonces U va a ser igual a un, vamos a poner x1, x2 hasta xn. Y entonces B va a pertenecer a Rn y 1 y 2 hasta in, ¿cierto? Y entonces la suma U más B va a ser igual a sumarle las entradas, las coordenadas. Y entonces, así podemos definir que el Rn con la suma también va a ser un grupo y va a ser abeliano, porque si sumo las coordenadas, en realidad estoy reduciéndome a R. Y entonces ahí puedo funcionar bien y entonces va a ser un grupo. En las matrices, la suma también va a ser así. Pues voy a considerar A más B va a ser igual entonces a los A sub I más B sub I J, ¿cierto? Y esto en realidad es un A sub I J más B sub I J. O sea, también en cada una de las entradas se va a sumar. Esa es la definición de la suma en las matrices. Y eso uno demuestra, y lo demostramos ayer, el viernes, ¿cierto? Que el grupo era abeliano. Ese es un resumen de lo que hemos visto. Y ahora lo que quiero mostrarles es otro tipo de conjuntos que también va a ser un grupo. El grupo de los polinomios. Entonces un polinomio con coeficientes nr en la indeterminada x es una suma formal infinita de esta forma. Un polinomio cualquiera, ¿cierto? Así en forma súper general, va a ser una suma infinita de a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, a sub nxn y así sucesivamente. Donde los coeficientes sub i son nulos, salvo para un número finito de valores de i. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, de forma general, un polinomio es escrito así, ¿cierto? Pero obviamente hasta por ejemplo, hasta aquí podemos encontrar valores que sean diferentes de 0. Y de aquí en adelante todos los a sub i son iguales a 0. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Donde los coeficientes de sub i son nulos, salvo para un número finito de valores de i. Entonces puedo tomar una cantidad finita. No, esto no necesariamente todos x sean distintos de 0, solo que hasta este valor voy a encontrar valores distintos de 0. Y de aquí en adelante todos van a ser iguales a 0. Como es una cantidad finita y esto es una suma infinita, puedo cortar en algún momento, ¿cierto? Y entonces eso va a ser un polinomio. Por ejemplo, p de x igual a 2 más 3x más 0x cuadrado menos 5x cubo más 0x a la cuarta más 0x quinto más 0, más todo lo demás son ceros. Entonces voy a considerar solamente los que no son 0, el 2, el 3 y el menos 5, y entonces me queda el polinomio 2 más 3x menos 5x cubo. Este me va a quedar 0 más x, 0x cuadrado, 0x cubo, a x a la quinta, y todos los demás son 0. Entonces, este polinomio me queda x más x a la quinta. Y si por alguna extraña razón, que no es tan extraña porque puede pasar, todos son 0, bueno, mi polinomio es el 0, lo escribo 0 nomás. No lo voy a poner los infinitos 0. Entonces, en general, vamos a notar que un polinomio es de esta forma.
¿ya? Donde voy a encontrar un valor mayor, ¿cierto? Con tenga potencia la n. Esto es un polinomio. Entonces, el conjunto de estos polinomios lo vamos a escribir así. R de X es el conjunto de todas las sumas, pero ahora fíjense que la suma es finita. Finita. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos que un polinomio, aunque se escribiera como una suma infinita, ¿cierto? Voy a tener una cantidad finita de valores distintos de ser. Así que en realidad todo lo que son ceros se me puede unir, como lo hago con los ejemplos. Me dan todo esto y solo me quedo con esta parte. Y ese va a ser el polinomio. De esta forma son las que yo voy a estar escribiendo ahora. Y entonces el conjunto de todos estos tipos de polinomios se llama el conjunto de los polinomios, lo voy a llamar R de X. Y con un corchete cuadrado así, porque no es R de X, así. Porque no es una función que está evaluada en X. Además, esta función no es una función porque son los números reales. Entonces, para que sea diferente función, no se coloca con corchetes cerrados, redondos, sino que son cuadrados. ¿Y qué es lo que identifica esto? Estos son todos los polinomios. Todos los polinomios. Si uno ve eso, son polinomios con incógnita X y coeficientes reales. Entonces puedo tener R de I también, por darle un ejemplo. Y entonces estos van a ser todos los polinomios finitos de los igual 0 hasta de los A sub I, pero ahora va a ser I en la N. ¿Ya? Bueno, pero como es una incógnita, puedo llamarla X, puedo llamarla Y. Pero esta el X significa que es la incógnita que está con respecto a esta sumatoria Y, por eso un polinomio no es un número. ¿Cierto? Tal que a su I. Y tomar estos elementos quiere decir que los coeficientes son valores reales. Tiene mayor o igual que 0. En Ya, entonces este es el conjunto de los polinomios. Entonces podemos tener varias observaciones. Por ejemplo, con sea P de X, un polinomio que pertenece a R de X. Entonces tenemos dos casos posibles. Uno, existe al menos un I, tal que su I distinto de 0. En tal caso, el polinomio distinto de 0 y el mayor de los I no nulos es llamado el grado del polinomio. Y lo vamos a denotar así, con una D curvita. O sea, aquí como este es el conjunto de todos los polinomios, R de X, conjunto de los polinomios, entonces hay polinomios, por ejemplo, P de X, que es de la forma 2 más 3X, pero hay otro P de X que puede ser 5X, 3X a la quinta más 25X a la 100. Ya, son polinomios estos. Esta es una cantidad finita, grande, pero finita. P de X igual a X elevado a 1000. También es un polinomio, ¿cierto? Entonces, no tengo una potencia mínima que pueda haber, pero sé que hay una cantidad finita de elementos que las puedo contar. Y entonces, si dice que los A sub I son distintos de 0, como en este caso, el grado del polinomio va a ser la potencia mayor. Entonces, en el primero, ¿cuál es el grado del polinomio P de X? Para este P de X. La potencia es 1, así que va a ser 1.
¿Cuál es el grado del polinomio de p de x? Para ese p de x es 100. Y este, 1000. ¿Ya? Entonces, como yo tengo una cantidad finita de valores a su y que son distintos de 0, entonces siempre el grado del polinomio es un valor real. Un valor entero, natural en realidad. Puede ser, entonces eso quiere decir de que el grado del polinomio puede ser igual a 0 o puede ser igual a n. N, donde n es natural. ¿Puede ser entero? Pregunta para ustedes. ¿Puede ser entero? Ya, ¿puedo tener potencias negativas? O sea, si en los polinomios se mantiene la forma así como el entero con la incógnita y el elevado a n, entonces si está en negativo, cambia esa forma, ¿no? No sé. Claro. No, claro, pero por la definición, fíjense que esta es una suma que va desde 0 hasta n. ¿Ya? Y Ah, n es un valor positivo 0. Es un entero, pero es positivo. Así que el grado del polinomio nunca va a ser negativo. Es entero positivo. Es entero positivo, ¿cierto? Los enteros positivos son los naturales, pero además puede ser 0. Pero nunca, nunca el grado del polinomio es negativo. Si tengo, obvio que nosotros sabemos que existe x elevado a menos 3, por ejemplo. Pero esto no es un polinomio. No es polinomio. Es una función o lo que quieran, pero no es un polinomio. ¿Por qué no es un polinomio? Bueno, porque x elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido por x elevado a 3, ¿cierto? Y ahora esto ya no es un polinomio, porque los polinomios tienen que ser un coeficiente a su y por x elevado a algo, no a su y por 1 partido por x elevado a algo. ¿Ya? Eso no puede ser. Esto sí puede ser. Entonces, por eso no es un polinomio. Los polinomios tienen potencia positiva y por lo tanto el grado del polinomio siempre va a ser 0 o un número natural. Bueno, esa es la observación. Dice que tenemos dos casos. Que si A es distinto de 0, entonces va a existir un grado. Caso contrario, si todos los A sub i son ceros, en este caso decimos que el polinomio es un polinomio nulo, y lo vamos a denotar p de x igual a 0, y decimos que su grado no existe. Entonces va a ser diferente a tener p de x igual a 5 y p de x es igual a 0. Tenemos que identificar la diferencia entre esos dos polinomios. Este polinomio, el primero, ¿de qué grado es? Es como ponerle un x elevado a 0, ¿cierto? Entonces este sería un grado 0. Entonces todas las constantes, o sea, todos los números, son polinomios y tienen grado 0. Pero el polinomio 0, que es el nulo, no existe. No vamos a decir que el grado del polinomio es 0, porque podríamos pensar que es un número cualquiera. Pero como no quiero que sea el número cualquiera, sino quiero que sea el polinomio 0,
Entonces a este polinomio no le vamos a determinar grado. Este es el único que no tiene grado. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos. Un polinomio de esta forma, me doy cuenta que aquí está en la potencia mayor, ¿cierto? Entonces el grado es 3. Aquí está en la potencia mayor, así que el grado es 5. Entonces en general, vamos a poner 3. En general, un polinomio puedo escribirlo como A0 más A1x más A2x2 más ANxn, ¿cierto? Bueno, aquí estoy considerando que todos los a sub i son distintos de 0. O por lo menos el a sub n es distinto de 0. ¿Sí? A sub n es distinto de 0. Entonces, el grado del polinomio, en este caso, va a ser n. Exactamente es la potencia mayor, ¿cierto? Que los coeficientes son distintos de 0. Entonces, eso tenemos. Entonces, el grado del polinomio es la potencia mayor. Entonces, vamos a sumar polinomios. Entonces, vamos a considerar primero, se ve la igualdad de polinomios. Siempre tenemos que ver la igualdad de los elementos. Dos polinomios son iguales siempre y cuando el n es igual a m y a sub i es igual a b sub i. ¿Qué cosa es el n y el m? Pero fíjense que si yo escribo en vez de esta suma, lo escribo así, va a ser a sub 0 más a1x más a2x2 más anxn. Y el q de x va a ser igual a b0 más b1x más b2x2 más bmxm. Entonces, ¿qué cosa es n y m? Son los grados del polinomio. Entonces, el grado de p de x es igual a n. Y aquí el grado de q de x es m. Entonces, en primer lugar, dos polinomios son iguales si n es igual a m. ¿Cierto? Y además, sus coeficientes son iguales. Necesito que estos dos sean iguales. Y además, tengo que ver que cada uno de ellos sean iguales. Todos. Si hay alguno diferente, entonces estos dos polinomios no van a ser iguales. ¿Cierto? Entonces tengo esas dos condiciones, es un i, deben cumplirse las dos para que los polinomios sean iguales. Ahora veamos la suma. Entonces, tengo estos dos polinomios, ¿cierto? P y Q. Entonces la suma, voy a tomar dos elementos, en este caso P y Q, y los voy a sumar y me da un valor en los polinomios también. ¿Cómo vamos a hacer la suma? Bueno, fíjense que aquí no necesariamente los grados, fíjense que entonces estos son los grados del polinomio, los grados del polinomio no necesariamente son iguales. Entonces voy a considerar p de x igual a a0 más a1x más a2x cuadrado más anxn y q de x igual a b0 más b1x más b2x cuadrado más bmx. Lo puse un poquito más corrido, ¿cierto? Para que vean de que en realidad son diferentes. Entonces la suma p de x más q de x, lo que dice es igual a a0 más b0 más, y ahora voy a sumar los dos x, a1 más b1 y factorizo por x, más a2 más b2, x cuadrado, más an más, oye, aquí, ¿cómo termino? An más bm,
Bueno, pensemos, bueno, aquí estoy pensando que n es menor que m, ¿cierto? Porque puse el m de corrido para allá. Entonces estoy sumando estos dos. Estoy sumando esos dos y me da eso. Estoy sumando estos dos y me da eso. Sumo estos dos y me da esto. ¿Y ahora cómo termino? ¿Sumo esos dos también? ¿O no? Sería n más bn. Claro, muy bien. A n más bn, ¿cierto? X elevado a la n. Y después bn más 1 por x elevado a n más 1. Así sucesivamente hasta bmxn. Esa es la suma en general. Ahí aquí está malo. En la suma en general es así. Si no quieren hacer como está aquí, entonces el n y el m tienen que ser iguales. Pero fíjense que no necesitan tener polinomios iguales para sumarlos, o sea, con el mismo grado. Por ejemplo, p de x igual a 3 más 2x más x cuadrado, y q de x igual a 5 más 3x menos x3. ¿Cómo sumo esos dos polinomios? Sumo Quedaría como 3 más 5. 3 más 5 son 8, claro. 2 más 3 son 5. Y aquí Esos no, no se pueden sumar. no se puede El sumar. x cuadrado se sumaría con un 0. Exacto. Y entonces Y se quedaría así y esa sería la suma. Ya eso es lo que estoy diciendo aquí. Fíjense que si tengo que se repiten, como en este caso, lo sumo. Pero aquí no hay nadie en que no haya acá abajo x cuadrado. Entonces lo dejo solito. Y aquí hay solo x cubo, así que lo dejo solito. Pero se debe escribir en la suma. Estoy sumando esos dos polinomios. Entonces, aquí, bueno, aquí tengo un ejemplo. Tengo de grado diferente, ¿cierto? Entonces, voy a sumar 1 menos 4 son 3, 2 más 3 son 5, y aquí hay un x elevado a 5, y aquí un x cuadrado, así que coloco el x cuadrado primero, después menos 3 más 7 son 4, y aquí no hay x a la 7, así que el x a la 7 lo dejo aquí abajo. Entonces, si sumo polinomios, o otro ejemplo, fíjense que estos son del mismo grado. Este está interesante. Fíjense que, bueno, este polinomio es de grado 5. Este polinomio es de grado 7, ¿cierto? Y el polinomio de la suma es de grado 7. Entonces tengo un polinomio de grado 5, tengo otro polinomio de grado 7 y la suma va a ser de grado 7. Aquí tengo un polinomio de grado 3, aquí tengo un polinomio de grado 3 y la suma me da un polinomio de grado 0. Son igual el grado del polinomio y la suma me da un polinomio de grado 0. Así que fíjense que como estuviéramos pensando que todo se debe como mantener, aquí no se mantiene. Porque acuérdense que tenemos la operación suma, está definida para los polinomios, por los polinomios, ¿cierto? Y va hacia los polinomios. Entonces tomo dos polinomios y lo llevo de alguna forma a un polinomio.
o dos polinomios y el resultado un polinomio. Pero si yo analizo y estudio los grados del polinomio, por ejemplo, si fuera una función, la función toma dos polinomios p de x. Ah, no, perdón. El grado toma uno nomás. Toma una función y calculo su grado. Toma uno solo. Toma un polinomio y lo lleva ¿a dónde? A los reales. ¿Cierto? Que es un valor real. Esta función es una función, pero ya como va hacia los reales, ¿cierto? Puede pasar cualquier cosa. O sea, no es como cerrada en este caso, que toma elementos en el mismo conjunto y lo lleva al mismo conjunto. Este toma elementos del conjunto y lo lleva a los números reales. Toma un polinomio y le da un valor numérico. 1, 2, 3, 8, 1000. Y eso es el grado del polinomio. Y entonces el grado tiene la propiedad de que si yo tengo dos polinomios, al sumarlo, me da no la suma de los dos grados, no la resta de los dos grados. Aquí podríamos pensar que es la resta de los dos grados, ¿cierto? Aquí puedo pensar que es el máximo entre los dos. ¿Cuál podría ser entonces la suma? ¿Cuál podría ser? Bueno, aquí ya les mostré. Entonces, en realidad, en general, el grado de la suma, y este es el grado p de x más q de x es igual a 0. Este es el grado de p, es 3, y el grado de q es 3. Entonces el grado, la suma del grado del polinomio, que en este caso sería 0, ¿cierto? Es menor o igual al máximo de los grados del polinomio, que en este caso es 3 y 3. Entonces 0 es menor o igual que 3. Entonces eso vale. Veamos que el de arriba funciona. Debería funcionar porque esa es una observación. Pero veamos. Así que no funciona. A ver, vamos a ver. Entonces me queda 7, que es el grado de la suma, es menor o igual que el máximo entre 5 y 7. ¿Cierto? Que son los grados de los polinomios p y q. Ah, sí, miren, funciona. Porque 7 es menor o igual que 7. Como es menor o igual, nos salvamos. Si hubiera sido menor estricto, ahí estaríamos mal. Pero como es menor o igual, entonces 7 es menor que 7. Es decir, lo que, lo, lo que cumple el grado es esto. El grado de la suma siempre va a ser menor o igual al máximo entre los dos grados de los polinomios que voy a sumar. ¿Ya? En este caso es como extremo porque me da 0, ¿cierto? Y en este caso es como lo que debería pasar. Teorema, los polinomios con coeficientes reales con la suma es un grupo abeliano. Hay que mostrar eso. Entonces, ¿qué tenemos que mostrar? En primer lugar, demostración, sean P, Q y R polinomios. P, Q y R polinomios. Entonces, tenemos que mostrar asociatividad, ¿cierto? Yo tengo que mostrar que P de X más Q de X más R de X es igual a P de X
más Q de X más R de X. Ya, esa es la primera que tengo que mostrar. Donde P, Q y R no necesariamente tienen el mismo grado, ¿cierto? Son polinomios cualquiera en R de X. Entonces, P de X más Q de X más R de X va a ser igual, bueno, P de X va a ser A sub 0 más A1X más hasta un A sub M X a la X. Más, este es P. Más, le vamos a poner un corchete, Q de X es B sub 0 más B1 X más BN XC. Más, y el R de X va a ser C0 más C1X más CMN S. SXS. Ahí. Entonces, voy a sumar estos dos polinomios. Vamos a considerar también, vamos a decir que M es menor que N y es menor que S. Deberíamos hacerlo para todos los casos, pero fíjense que si le coloco para el otro lado, puedo demostrar lo mismo. Así que le vamos a poner sin pérdida de generalidad. Puedo considerar M menor que N menor que S. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo ahora considero este, M mayor que N mayor que S, todo lo que voy a hacer lo puedo repetir y me va a dar lo mismo. Voy a poder demostrar. Y bueno, y si son, tengo que ver todos los casos. Si M es igual a N es igual a S, también voy a considerarlos todos. O no sé cuál otra combinación puede ser. N menor que M menor que S, por ejemplo. Todas esas combinaciones y algunas otras que pueden aparecer, voy a hacer todas las operaciones que hice aquí y me va a dar exactamente lo mismo. Así que puedo pensar sin perder generalidad que estamos en el caso rojo. Entonces el M es el más chico. Entonces, bueno, aquí esto se mantiene por el momento. Voy a sumarlo el corchete cuadrado. Me va a quedar A0 más C0 más B1 más C1X más, aquí es N menor que S, así que me queda BN más CN x elevado a N más CN más 1 XN más 1 más puntito más CSXS y corchete. Muy bien, y entonces ahora tengo un polinomio y voy a sumarlo con el otro polinomio. Entonces voy a escribir acá, este va a ser A sub 0 más B sub 0 más C sub 0 más A sub 1 más B sub 1 más C sub 1 X más hasta el M. AM más BM más CM. X elevado a la M. Y de ahí en adelante va a ser B, bueno, va a ser BN más CN, ¿cierto? X elevado a la N más y todo lo demás hasta C sub S X, ¿cierto? Entonces, esto de aquí, lo que está en doble paréntesis, son valores reales. Y yo ya sé que esto tiene la propiedad de asociatividad. Así que esto yo lo puedo, estoy así, lo puedo hacer la propiedad de asociatividad, así que va a ser A0 más B0 más C0 más A1 más B1 más C1
más AM más BM XM más, y todos los que vienen acá van a ser DN más CN, así que en realidad los voy a separar. BN XN más CN XN, y luego voy a separar todos, me queda CSX. Entonces todos, lo que quedó aquí importante es que me queda el CN, el CS, el CN, el CM separado aquí, ¿cierto? Así que los puedo agrupar todos en un mismo. Entonces va a ser A sub 0 más B0. ¿Sí? Más A1 más B1 X más AM más BM XM. Lo separé todo, ¿cierto? Y aquí voy a colocar, en los que me sobran, me queda BM, BM más 1 X, M más 1 más hasta BNXN, y esos son los que sobran de B, y todos los C me va a dar C sub 0 más C1X más CNXN más hasta CSX. Me queda ese de ahí, ¿cierto? Y me queda todo esto. Yo considero todo esto de aquí, entonces en realidad estoy sumando el polinomio P con el polinomio Q, ¿cierto? Entonces esto es P de X más Q de X, y lo que dejé aquí afuera es el polinomio R de X. Entonces empecé así y ahora llegué al otro lado. Así que es asociativo. Este es como el más largo de mostrar. Súper largo. Pero lo hicimos con harto detalle, por eso quedó como más largo. Ya, el caso B es encontrar el elemento neutro. ¿Cuál sería el elemento neutro para los polinomios? ¿Cero? Claro, el elemento neutro es el polinomio nulo, así que va a ser P de X igual a 0. Y eso es, en vez de P le vamos a poner otro nombre. ¿Qué otro nombre le podemos poner? N, de nulo. N de X. Entonces, esto satisface de que N de X más P de X para cualquier polinomio es igual a polinomio, y esto es igual al polinomio más N de X. No sé si lo tengo que mostrar, solo estoy sumando un valor 0, así que yo creo que eso está claro, ¿cierto? Y ahora la tercera propiedad es elemento inverso. El elemento inverso tenemos que considerar P de X, ¿cierto? A ver, ¿cómo le ponemos? Vamos a poner I de X. Que I es identidad, puede ser. ¿Cómo le ponemos el inverso? Ah, P'. P' de X. P' de X va a ser igual a menos P de X, ¿cierto? Pues Sí. P de X más P' de X, yo quiero que sea igual a N de X. Esto es igual a P' de X más P de X. Entonces, si yo le multiplico por menos 1 a todos los elementos del polinomio, voy a tener el inverso. Así que este es el inverso. Entonces, pero dice que es un grupo abeliano, así que ya demostré que es grupo.
asociativo, elemento neutro, elemento inverso, pero necesito demostrar que es abeliano. Entonces, consideremos P de X igual a 0 más A1X más A2X cuadrado más ANXN y un Q de X igual a más A. B sub 0 más B1X más B2X2 más BNXN más BMXM. Los polinomios no necesariamente tengan el mismo grado. ¿Qué va a ser P de X más Q de X? Va a ser igual a 0 más B0, A1 más B1, A2 más B2, AN más BN, más BMXN. ¿Cierto? Pero yo lo puedo combinar. Aquí esto va a ser B0 más A0, más B1 más A1, más B2 más A2, más BN más AN. Todos los demás tienen B, así que los dejo igual. Pero escribirlo así, eso quiere decir que esto es igual a primero los que están aquí, ¿cierto? Sería Q de X más los segundos, que serían los elementos de P de X. Así que los puedo dar vuelta sin problema. Y que luego los polinomios con la suma es grupo abeliano. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Tengo la definición de los polinomios, ¿cierto? Y entonces queríamos demostrar que es un grupo. Entonces necesitamos demostrar las propiedades, que sea asociativo, encontrar elementos neutros, encontrar los inversos y además ver la conmutatividad para decir que es abeliano. Entonces, corolario, si definimos ahora R sub n de x igual a los polinomios, ¿cierto? Son los P de x que pertenecen a los polinomios, tal que el grado de P de x es menor o igual a n, unión el 0, entonces R sub n de x más es un grupo abeliano. Es decir, Rn, R sub n de x, es un subconjunto de los polinomios. Porque aquí están todos los polinomios. ¿Cierto? Y aquí, bueno, los Rn son todos esos, unión al 0, que acuérdense que este no tiene grado. Estos son todos los polinomios con grado menor que n. Grado menor o igual que n. Más el nulo. Polinomio nulo. Así que aquí puede tener un polinomio grado 1000, pero si el n vale 8, aquí son todos los polinomios hasta de grado 8. Esa es la diferencia entre estos dos conjuntos. Ya, es decir, R2, por ejemplo, R sub 2 de X van a ser todos los polinomios de la forma A0 más A1X más A2X2. ¿Ok? A0, A1 y A2 pertenecen a él. Ese solamente son los polinomios de grado menor o igual que 2. O sea, no va a haber ninguno de grado 3 aquí. Y uno puede demostrar que este conjunto es un grupo abeliano. Bueno, eso queda de tarea.
Porque fíjense de que, a ver, ¿cuál va a ser la complicación? ¿Qué podemos complicarnos acá? Va a ser la propiedad asociativa, se va a cumplir sin problema, así que la operación larga de aquí va a ser aún mejor porque voy a tener un cierto, estos todos tienen el mismo grado, así que no van a estar estas colitas con polinomios solitos. Ya, así que la asociatividad se va a entender un poco mejor. El elemento neutro es el 0, ¿cierto? Igual. Y los inversos, si el polinomio es de grado 2, el inverso también es de grado 2, por ejemplo. El inverso no cambia el grado del polinomio, solo le cambia el signo. Así que van a estar las tres condiciones. Y aquí lo que hacemos es dar vuelta a los coeficientes solamente, así que también va a ser un grupo abeliano. ¿Sí? Es un grupo abeliano. O sea, yo recién demostré con palabras, ¿cierto? Que cumple que este conjunto es un grupo abeliano. Así que a veces va a ser más fácil, ¿cierto? Trabajar en este conjunto, con polinomios de cierto grado. Estos son todos, así que pueden haber polinomios de grado 1.000.000, ¿cierto? Pero aquí yo ya lo estoy acotando. No, yo quiero hacer los de polinomio de grado 28 nomás, por ejemplo. Entonces ya ahí hay una cota bastante razonable. Aquí tenemos un grupo que está contenido en el otro, ¿cierto? Que también va a ser un grupo abeliano. Esto era otra cosa. Eso. Entonces, lo que vimos hoy día, ¿cierto? Es la definición de polinomios y vimos que ese conjunto con la suma es un grupo abeliano. Y bueno, aquí por corolario encontramos otro que va a ser un subconjunto de los polinomios, ¿cierto? Que también van a cumplir de que es un grupo abeliano. Así que ya hemos encontrado varios grupos diferentes. Encontramos los reales, ¿cierto? Rn, que van a ser las NU+, vimos las matrices y ahora los polinomios. Todo eso con ciertas operaciones. Por ejemplo, aquí vimos con la suma. Entonces, bueno, una tarea, y si si la saben, me la dicen al tiro. ¿Será que las matrices, vamos a poner cuadrados, con la multiplicación de matrices es grupo? Si es grupo, ¿será que es abeliano? Y si no, ¿cuál es la restricción? ¿Qué es lo que hacemos para que este sea un grupo? Y ahora, ¿será que los polinomios, pongámosle los con grado n, por la multiplicación, es grupo? Piénsenlo. Mañana me contestan, ¿ya? Bueno, y lo hacen, ¿cierto? Es una tarea. Porque nosotros vimos las matrices con la suma, que era un grupo, y ahora vimos los polinomios con la suma, también iba a ser un grupo. Ahora, con la multiplicación, ¿será que aún son grupos estos dos conjuntos? ¿Alguien tiene algún achunte por ahora? Carla dice, no debería. ¿Cuál? ¿Las matrices? En caso de que alguno sea nulo. Claro. eh, claro, ahí habría que sacar entonces ya. Ahí habría que sacar las matrices nulas. Menos, eh, cero. Menos la matriz nula. ¿Será que tenemos que sacar algo más? El orden es una matriz cuadrada. Ahora estoy restringiendo. Es una matriz cuadrada.
Sí, va bien orientada, Carlos, pero piensa un poquito más. ¿Ya? O demuéstrelo, directamente se puede mostrar. Pues si hay alguna propiedad que no se puede mostrar, entonces no hace grupo. Si demuestran todo, entonces es un grupo. ¿Ya? Nos vemos mañana entonces. Estén bien. Chau, profe, muchas gracias.